Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional del día de hoy. Antes de comenzar, quiero animarle a que tenga una Biblia a la mano y que leamos juntos en esta mañana. Aunque vamos a meditar específicamente en un versículo para poder explicar y entender mejor algunos aspectos que este versículo nos enseña, vamos a revisar y leer también otros pasajes. Así que va a ser muy útil si usted puede tener una Biblia a la mano. Si le es posible, le animo a hacerlo. Y si no, bueno, entonces sin duda yo estaré también leyendo cada uno de los textos que voy a mencionar. Muy bien, comenzamos. El pasaje que vamos a leer en esta mañana es Juan capítulo 6, versículo 47. Y bueno, voy a dar lectura. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Estas palabras fueron dichas por Señor Jesús como parte de una enseñanza más amplia. De hecho, la enseñanza de Jesús en el capítulo 6 está iniciando en el versículo 25. Y lo que acabamos de leer es parte de una enseñanza de Jesús. Ahora, parte de esta enseñanza está también centrada en lo que Dios hace en favor del hombre para su salvación. Esto está en el versículo 44 al 46. Quiero que ponga atención y que notemos qué es lo que Dios hace en favor del hombre para su salvación. Voy a dar lectura. Juan capítulo 6, versículos 44 al 46. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Así que, si lo ha podido notar, básicamente hay dos cosas que el Señor hace en favor del hombre. Al menos dos cosas que están expresadas en estos versículos. Número uno es atraer al hombre hacia él. Y lo segundo es enseñarle. Sin duda, en este tiempo y a lo largo de la historia, Dios ha hecho cosas y de diferentes formas hace que el hombre ponga su pensamiento en Dios. Hace que el hombre ponga su pensamiento en el hecho de que un día va a estar delante de Dios. Es Dios atrayendo al hombre hacia él de diferentes formas, de diferentes circunstancias, en diferentes momentos de la vida del ser humano. Dios está atrayendo su atención hacia él. Y lo segundo es que no solamente lo atrae, sino que le enseña. ¿Cuál es la forma en la que el hombre puede tener paz con Dios? ¿Cuál es la forma en la que el hombre puede finalmente tener salvación? Por ejemplo, si usted ha estado escuchando los devocionales de nuestra iglesia, se predica, se enseña la Biblia, se enseña el plan de Dios para el hombre, se enseña la salvación en Cristo Jesús. Dios no solo nos atrae hacia Él, sino que también nos enseña. Ahora, estas dos acciones de Dios en favor del hombre requieren que el ser humano, tenga una respuesta hacia Dios. Y el versículo 47 nos va a decir cuál es esa respuesta que el ser humano debe dar delante de estas cosas que Dios hace. Versículo 47 hemos leído: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que vamos a meditar en este pasaje muy brevemente. En primer lugar, las dos primeras expresiones, de cierto, está haciendo énfasis en el hecho de lo que Jesús va a decir es completamente verdadero, ¿no? Que hay plena seguridad en lo que Jesús está por decir. De cierto os digo. ¿Qué es lo que dice? El que cree en mí tiene vida eterna. La palabra creer nos da la idea no solamente de saber o de conocer o de aceptar la existencia de Jesús, sino nos está dando la idea de poner la confianza, de confiar. Nos está dando la idea de depender, de aferrarse a Jesús. Yo tengo sobrinos y sobrinas, en su mayoría sobrinas, y bueno, alguna vez me ha tocado estar con alguna de ellas en alguna piscina sin que ellas supiesen nadar todavía. Y bueno, ellas se paran al borde y es algo habitual que uno está dentro del agua, un adulto, y le dice: ven, tírate, lánzate, ¿no? Y lo dudan porque ellas saben que caer en el agua significa
tragar el agua y no poder respirar. Y tienen miedo porque todavía no saben nadar. Entonces confían en la persona que les está llamando y simplemente se lanzan. Confían. Saben que esa persona las va a poder sostener, las va a poder librar de ahogarse. Y es la idea acerca de la salvación. Es confiar en Jesús, aferrarse a Jesús para que podamos tener la seguridad de la salvación. De hecho, lo siguiente que Jesús dice, el que cree en mí, está hablando de en quién debe estar enfocada nuestra confianza. No hay ningún ser humano en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que haya hablado de la salvación y que haya dicho las palabras que Jesús dijo. El que cree o el que confía en mí tiene vida eterna. Así que no se trata de poner nuestra confianza en ritos, no se trata de poner nuestra confianza en personas que vivieron vidas piadosas y que ahora por su vida piadosa pueden interceder por nosotros ante Jesús. No, Jesús es claro en este breve versículo. Él dice, el que cree o el que confía en mí. Así que nuestra confianza, la confianza del ser humano para su salvación tiene que estar en Jesús. ¿Y cuál es el resultado de esa confianza en Jesús? El versículo dice, tiene vida eterna. Es decir, que este resultado o esa vida eterna comienza en el momento en el que uno pone su confianza en Jesús. Y lo interesante es que el poner esta confianza o esta invitación a poner nuestra confianza en Jesús es para cualquier persona. No importa el nivel social, no importa el nivel de educación, no importa la ideología política, no importa quién sea la persona, en la condición en la que se encuentre. Todas las personas, todos los seres humanos están invitados por Dios a poner su confianza en Jesús. Es una invitación para todo ser humano. El que cree, aquel persona, sin importar su condición, que pone su confianza en Jesús, esta persona tiene vida eterna. Pero Jesús habla de vida eterna y queremos entender bien lo que significa esta vida eterna. Así que quisiera que leamos Juan capítulo 17, versículo 3. Porque en este versículo Jesús define la vida eterna en términos de una relación con el Padre y con el Hijo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna es tener comunión con el Padre. El versículo dice que te conozcan a ti. No está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de tener una relación con Dios Padre y también con Dios Hijo. La vida eterna es tener comunión con Dios, es tener comunión con Jesucristo. Pero también vamos a ver brevemente lo que significa lo opuesto a la vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 al 18, porque lo opuesto a la vida eterna es la condenación eterna. Es decir, si uno no puede tener la vida eterna con el Padre y con Jesús, lo que va a tener es la condenación eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de la crucifixión del Señor Jesús. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree, que en Él confía, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que quien no tiene la vida eterna está en perdición. Y vamos a ver lo que el versículo 17 y 18 dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, el que confía, no es condenado, pero el que no cree, el que no confía, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que lo opuesto a tener la vida eterna en Jesús es una condenación eterna. Y Dios quiere darnos la vida eterna. Jesús vino a este mundo para que nosotros tuviéramos la posibilidad de tener vida eterna.
Pero esta vida eterna incluye además una promesa de ser libre de la muerte. Juan capítulo 6, versículos 50 al 51. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Así que esta vida eterna es un vivir libre de la muerte, o vivir eternamente y para siempre con Dios. En este tiempo muchas personas han pasado a la eternidad. Algunos han pasado a una eternidad en condenación y otros han pasado una eternidad con Dios. Dios, en la vida del ser humano, hace este acto de atraerlo hacia Él, de atraer al hombre hacia Jesús. Y también hace este acto de enseñarle al hombre cómo es que puede ser salvo. Lo triste es que pueden pasar muchos años donde personas muchas veces escuchan el Evangelio y aún así no ponen su confianza en Jesús. Quiero animarle en esta mañana. Usted está escuchando quizás los devocionales de nuestra iglesia, o quizás ha escuchado el Evangelio antes. Y por supuesto, quiere usted la ayuda de Dios. De repente ha pasado por circunstancias donde usted ha buscado la ayuda de Dios para calmar sus circunstancias, para aliviar sus problemas. Pero Dios quiere también usar estas circunstancias donde usted pone su atención en Él para hablar a su corazón y que usted entienda que lo que Dios quiere es darle a usted una vida eterna. Quitarlo de esta condición de condenación para darle una vida eterna. De cierto os digo, dijo Jesús, el que cree en mí, el que pone su confianza en mí, tiene vida eterna. Quiero animarle, porque la vida eterna la ha puesto Dios delante de usted y le invita a poner su confianza en Jesús como su Salvador personal para poder tener esta vida eterna. Oramos. Amado Dios, te doy gracias por esta nueva oportunidad que nos das para escuchar la enseñanza de cómo podemos tener una relación personal con Jesús, una relación personal contigo. Gracias porque tú usas diferentes cosas y de diferentes formas nos atraes hacia Jesús y nos atraes a considerar, Señor, nuestra vida eterna. Señor, oro para que muchas personas puedan escuchar este mensaje y oro, Dios, por todos aquellos que aún no han puesto su confianza en Jesús, con enseñanzas como esta, Señor, de tu palabra, puedan tomar la decisión de poner su confianza en ti. Oro, Dios, para que tu Espíritu convenza conforme, Señor, la obra que tú haces, de pecado, de justicia y de juicio. Porque cada persona que no ha puesto su confianza en Jesús, entienda, Señor, que somos pecadores, que nuestro pecado nos aparta de ti. Oro, Dios, para que cada persona pueda, Señor, reconocer que no puede salvarse a sí misma. Y oro, Dios, para que cada persona que aún no ha puesto su confianza en Jesús, ponga su confianza en Jesús, Señor, como su Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias a Dios por este tiempo de compartir su palabra. Quiero animar a la iglesia que nos escucha, a los creyentes, especialmente a la Iglesia Bautista de Salamanca, a que no dejemos de compartir este mensaje de salvación. Y querido amigo o amiga que me estás escuchando, quiero animarte. Dios está haciendo cosas para que tú puedas tener una vida eterna. Dios está atrayendo tu atención. Espero en el Señor y te animo a que pongas tu confianza en Jesús. Muchas gracias.